espera pacientemente a que nosotros recapacitemos de nuestros desatinos, pero también que reconozcamos nuestros aciertos. Ella siempre permanece en su estado sin alterarse, igual que el tiempo. Somos nosotros los que las recorremos en nuestras elecciones de vida. Y vuelvo a repetir, todo aquello que alguien pueda compartir, todas las charlas, todas las visiones, todas las creencias, todas las experiencias de vida, no son más que puertas que otros nos abren, nos muestran, pero para que nosotros, por nuestra propia experiencia, recorrido y camino, las abramos. Porque es la única manera en la cual podremos comprender de una verdadera manera lo que hacemos, lo que somos y lo que sentimos. Un maestro nos dará la libertad de aprender y de elegir nuestro camino. Lo enriquecerá a cada paso de la misma, si puede. Un maestro jamás permitirá que su alumno se ancle en su enseñanza, porque esa enseñanza a su vez no es más que una puerta que le muestra para que ese alumno la abra, evolucione por sí mismo y ese maestro pueda aprender de su alumno. Porque sencillamente la maestría no es más que un aprendizaje permanente de la vida. Por eso, quien menos pensamos puede dejarnos un mensaje que, si lo escuchamos, puede cambiar nuestra vida. En este segundo libro hay un capítulo que yo titulé En términos de la creación. En él se habla de las creencias desde un sentido universal. En él se plasma las creencias desde un sentido universal porque los seres humanos tenemos la costumbre de coartarlo todo, limitarlo y no nos podemos salir de ahí. Y seguimos sin darnos cuenta que todo es exactamente lo mismo y creamos en lo que creamos, al final terminaremos en el mismo lugar. Entonces, nosotros tenemos que ser libres de creer en lo que nuestros sentimientos nos dictan, porque la comunión de lo que somos con lo que existe parte de nosotros mismos, en unión con el universo y con todo lo que él significa para la humanidad. Creer en lo que sentimos de verdadero y profundo, y no nos equivocaremos. Cuando uno empieza el camino, muchas veces, a medida que uno va comprendiendo, va cambiando los conceptos, ¿no? Pero a veces tenemos la costumbre, cuando descubrimos, yo soy un individuo y un ser. Generalmente hablamos de ese mundo y el ser. No perdemos la costumbre de señalar hacia afuera. Es difícil saber que todo está aquí. Todo es un mismo mundo. Lo que pasa es que generalmente este mundo del individuo es el que nos rige y es el que permanecemos más tiempo consciente de él porque es muy denso. Es el del entendimiento, la razón, el egotismo, el egoísmo, es extremadamente denso. Y esta parte del ser es mucho más sutil. Sin embargo, cuando esta parte sutil muestra sus sentimientos profundos y verdaderos, nosotros tenemos la sensación de desconocer el origen de esos sentimientos y mucho más su magnitud al expandirse. Cuando nosotros amamos desde la parte de nuestro ser, es como si esos sentimientos tuvieran vida propia y no los pudiéramos controlar. Pertenecen al ser y quien intenta controlarlos es el individuo. Vuelvo a repetir, hay que ser conscientes de nuestra dualidad, porque somos un mismo mundo, el individuo y el ser. Y por esa razón, pues como seres humanos podemos tener mal genio, impaciencia, etcétera. Heredamos el carácter de nuestros padres, tenemos nuestra herencia genealógica. Pero también viene nuestro paquete del ser. ¿Y qué pasa? Que al principio de la vida puede haber una pequeña confrontación, porque han de vivir en comunidad y cohabitar en pro de nuestra verdadera misión en la vida. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la conciencia de dualidad no quiere decir que vayamos a tener mejor genio. Si hemos heredado mal genio, moriremos con el mal genio. Lo que sucede es que al tener la conciencia de dualidad permitiremos que nuestro ser aplaque esos sentimientos que muchas veces no deseamos que afloren de nosotros. Cuando nosotros descubrimos, y cuando digo descubrimos, digo descubrir de verdad,
aflora de dentro, ¿vale? No es aprenderse todos los libros. Cuando tenemos esa conciencia plena de este mundo, tenemos que vivir en equilibrio. No podemos vivir aquí ni aquí. Tiene que haber un equilibrio para permitir que el ser oriente al individuo en el recorrido de la vida. Y algo que muchas veces, bueno, cuando era pequeña, sobre todo, yo no comprendía, yo decía, bueno, ¿por qué la gente expresa sentimientos que realmente no siente? Y somos muy conscientes. Estamos expresando cosas que no sentimos. Cuando nosotros expresamos algo verdadero y profundo, nos damos cuenta que lo que dejamos en el otro no tiene valor. Es incalculable. Y me gusta compararlo como cuando alguien te abraza. A veces alguien te abraza como si fuera un témpano de hielo. Dicen, mejor que no me hubiera abrazado. Sin embargo, en otras ocasiones, alguien te abraza de una manera que es que tú no quieres salir de ahí. Dices, ay, ojalá se quedara aquí un ratito más. Esa es la diferencia. Igual sucede con las palabras, con el sentimiento, con la visión, con la compañía. Un día, me gusta contar una anécdota porque hombre, en palabras es un poco complicado, habría que retransmitirla y para poder expresar el sentimiento, ¿no? Una vez estaba yo en una fiesta y la casa era tan grande que realmente todos los que habíamos allí podíamos estar separados uno de otro 3 metros si estábamos peleados y no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, lo que pasa siempre, nos agrupamos. Había una persona tocando música y estábamos en grupitos. Hay una pareja que yo conozco desde hace mucho tiempo y me encanta. Son esas parejas que tú te quedas mirando, tienen la sonrisa, la mirada de inocencia, de sinceridad. Y cuando se miran mutuamente, yo me puedo pasar todo el rato, me da igual dónde estoy, ¿no? Mirarlos y apreciarlos porque lo que transmiten es mucho más allá que las palabras. Bueno, te hablo de personas que ya llevan juntas más de 30 años y tienen unos casi 60 años, ¿no? Bueno, están sentados un rato a la derecha, de repente se levanta ella y entonces había una tumbona más grande que esto, por lo tanto, si querían sentarse separados podían hacerlo. Ella se sienta, se queda mirando la música y a los 5 minutos, yo creo que no llegó a los 5 minutos, se levanta él, va, se sienta junto a ella, pero así no se miran, se sonríen y quedan mirando a la música. Un simple roce, una simple caricia, esa mirada que no necesita palabras, siempre que sean sinceras, emanarán un enorme sentimiento de amor verdadero. Y ese sentimiento es el que vienen a enseñarnos nuestros niños más pequeños. Nosotros como padres pensamos que venimos a enseñarles sobre la existencia. Siento decir que no. Ellos traen todo el paquete que nosotros no recordamos, el paquete legítimo. Nosotros venimos a encaminarlos en la jungla de la vida y a que se sepan manejar, pero conservando ese paquete legítimo que es el tesoro más grande con el que nosotros venimos al mundo. Ellos vienen a evocar nuestro recuerdo. Lo que pasa es que generalmente, como siempre, queremos estar aquí. Y hablo de los niños más pequeños de 6 años para abajo. ¿Por qué? Porque aún no se ha terminado de implantar la razón. Entonces fluctúan con una gran parte de esencia y de recuerdo y la razón que se está implantando. Estos niños pequeños son una luz brillante y resplandeciente que emana desde su más profundo interior y se expande hacia el infinito, llenando todo de una enorme luz de amor. Estos pequeños sabios y grandes maestros, como le titulo yo en este libro, ellos no se ven pequeños y mucho menos diminutos. Ellos son conscientes de la grandiosidad de su esencia. Es la razón, tienen la capacidad de desplegarse. Es la razón por la cual a veces los padres se asustan y se le dice al niño, mamá, yo puedo tirarme de allí que no me pasa nada. Yo creo que podría cruzar las paredes, puedo volar o he volado. Porque ellos todavía tienen esa conciencia de su esencia. Los padres se aterran o a veces los niños expresan cosas que nosotros no comprendemos. Yo solo pido una cosa, escucharlos. Aunque no entendamos nada, escucharlos. Cuando a un niño no se le escucha y se le calla, callará para siempre. Por eso, todo lo que pueden expresar los niños, a veces cuando nosotros vemos un bebé, ¿a cuántos no nos ha sucedido que vemos un bebé
y solamente con mirarlo, con el brillo de sus ojos y su sonrisa, de repente es como si nosotros nos estremeciera algo. Y en ocasiones creemos no haber vivido antes ese sentimiento. Un bebé no necesita mover un solo dedo para tocarte. Se despliega. Donde estás tú, estoy yo. Es su esencia pura. Por eso siempre se nos pide que conservemos nuestro niño interior, que no es más que aquel que vino con nosotros al mundo, aquel que tiene la capacidad de transmitir inocencia pura y amor a todo su alrededor. La inocencia es la esencia pura del ser, en todo su ser, ausente de egoísmo, de incertidumbres, de dudas, de miedos, etc. Y nuestros niños más pequeños son la esencia pura del ser. Por eso, cuando un niño te abraza, te mira y se sonríe, lo hace desde lo más profundo de su ser, haciendo emanar en él y en el otro un sentimiento tan verdadero que conectará con su alma y con todo lo que ella posee. Debemos escuchar a nuestros niños y lo hacen desde la entrega incondicional del amor legítimo. Los adultos hemos olvidado eso. Cuando nos hablan de entrega es un brazo, un dinero, algo físico, porque nos hemos olvidado desplegarnos. Cuando nos permitimos en plenitud que nuestro ser habite en la entrega, nos desplegamos y no perdemos absolutamente nada, porque donde estás tú, estoy yo, y lo que te entrego no pertenece al ser humano. Y los padres, que son muy conscientes de esto, tengo la suerte de interactuar con muchos padres que me han permitido conocer todavía más estas experiencias, saben lo que la responsabilidad que es criar a sus niños. Son muy conscientes de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque estos niños son la sabiduría implícita. Ellos exigirán y salvaguardarán sus principios de equidad, de igualdad, exigirán el respeto hacia los demás, hacia ellos mismos y hacia todo lo que les rodea. Estos niños compartirán su sabiduría con aquellos que quieran escuchar, mas callarán ante aquellos que no sepan hacerlo. No podemos callar a los niños, aunque no los comprendamos, debemos escucharlos. Yo una vez me dolió mucho porque yo cada vez que escucho a un niño, sobre todo si tienen 3, 4 años, son fantásticos, ¿no? Ellos, como no tienen sentido de nada, lo sueltan absolutamente. Cuando tienen 6 años, que ya empiezan los padres a marcarles, se callan un poco más, ¿no? Y un día pasa por mi lado una madre con un niño, tendría 4 años, y va el niño explicándole a la madre que cuando él se muera y vaya al otro mundo, entonces le iba explicando todo lo que iba a pasar. La madre iba con una cara de agotada, ¿no? Y iba al servicio, pasó al servicio de chicas, era un sitio muy incómodo, por lo tanto yo no podía escuchar lo que podía escuchar. Lo que sí escuché fue cuando la madre lo sentó y le dijo, cállate y termina pronto. La orden de cállate, sobre todo con 4 o 3 años, es cállate para toda la vida. Luego cuando los niños tienen 16, 17 años decimos, este niño no habla. Y no sabemos las órdenes que le hemos dado a los niños cuando se van evolucionando y creciendo sus partes energéticas y su sentido. Ahí es donde tenemos nosotros que orientarlos y escucharlos. En este libro, en el segundo, el Toc Toc de la conciencia, en Pequeños Sabios, Grandes Maestros, doy unos ejemplos, porque a veces me encuentro con los padres y me dicen, Gina, pero yo no sé a qué te refieres, porque realmente los niños repiten tantas cosas que a veces creemos que no nos están dando una información. Aquí no vienen estos, pero me gusta comentarlos en la charla porque me parecieron preciosos cuando los padres me lo comentaron, ¿no? Hay uno de una niña que estudia en un colegio laico, ¿vale? Estudian niños de multiculturales, entonces pues no dan religión para nada. Y en su casa es una niña de 4 años en su momento, cuando sucedió aquello, y entonces pues tampoco la obligan a ir a la misa, a la iglesia, no, normal, ¿no? En su casa no se habla, aunque son católicos. Y llega la niña y le dice a la madre un día, mamá, el hermano de Dios que está sentado a su derecha no está muy contento. Claro, cuando los niños te dan una información así, te dejan a cuadros, está trabajando su esencia, ellos te dan la información y se van, tienes que cogerlos. No esperes que el niño se va a quedar mirando a ver
Ellos no se quedan mirando. El niño se queda mirando cuando te dice, ah, he escondido el juguete. Eso es lo que nosotros le hemos enseñado.